Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. Y para continuar, lija 1200. Miren, ya acabamos de nivelar. Esto que sigue ya no es nivelar. Esto, toda la guitarra completa ya está nivelada. Ya la dejamos nivelada completita, de todo, de las orillas, de los cuernos, etcétera, etcétera. Si se fijan, todavía no toco los contornos, todavía no los voy a tocar, ¿sale? Entonces ahora vamos con lija 1200, que es la que le sigue. Podría ser lija 1000 la que siga, pero no, nos vamos con la 1200. Poquita de agua. Ya no es pensando esto en nivelar, nivelado ya está. Ahorita lo que estoy haciendo ya con esta lija es sacar los rayones, los surcos, hacer más pequeños los surcos de la lija 800 que usamos. Ojo, no te puedes brincar, por ejemplo, yo el brinco lo estoy dando de la lija 800 a la 1200, es lo más que puedes brincar. No vayas a pretender de la 800 irte a la 1500. De la lija 800 podíamos haber pasado a la 1000, de la 1000, 1200, 1500, creo que no hay intermedia ahí hasta 2000, luego 2500, si quisiéramos seguir 3000 y luego de la 3000 a la 5000 y de la 5000 a la 8000. A partir de ahorita podemos decir que ya estamos en la etapa de pulimento, ya no es la etapa de nivelado. Entonces a partir de ahorita ya empezamos a buscar ese brillo final, acabado espejo, súper bonito, ¿sale? Bueno, bien importante, no vayan a pasarse de largo algún surco profundo que vean, ¿sale? Porque mientras más vayamos adelgazando la lija, mientras más vayamos avanzando en lijas, la lija que sigue es incapaz de sacar los rayones o surcos de dos lijas anteriores. O sea, por decir, si ahorita estoy en 1200 y eventualmente me brinco a la 1500 y dejé un surco de la 800, esa 1500 no va a sacar el surco de la 800. No avanzar a la siguiente lija, no avanzar en este caso a la 1500 hasta que no esté yo 100% seguro de que ya saqué todos los surcos que había de la lija 800, ¿sale? Eso es súper básico, súper básico. Todas estas orillitas que ven blancas, no vayan a creer que ya me llevé la pintura. Es la babita del acabado, del poliuretano, ¿sale? A ver, algo en lo que quiero ser muy enfático, brothers, por favor, miren. Si te pasara que te pasas de lija, valga la redundancia ahorita, estás en esto y te pasas de lija y de repente empiezas a ver pintura en tu lija, ya te acabaste el poliuretano. Ok, ya valió gorro en la torre, pero ojo, ya valió gorro entre comillas. Bueno, ya valió gorro, pero todavía está cerca de repararlo de una forma, digamos, un tanto más rápida. Entonces, con toda calma, lo dejas, vas, te tomas una chela, vas, te relajas, un cafecito, lo que sea, dejas secar tu guitarra, al otro día lija 600 para generar adherencia y le echas, si te llevaste pintura, una capita de pintura y después le echas su acabado y va de nuevo desde ahí. Yo ya pasé por ahí, bros, créanme, esto me ha llevado mucho. Pues ya vieron esta misma guitarra que estoy haciendo, ¿cuántos acabados no tiene abajo? Tiene como 10.
esta guitarra la he pintado como 10 veces o más. No, esta le han tocado como 15 veces. Fácil, así se los digo. De que, por ejemplo, estaba aquí, de repente, chin, ya botaba la pintura. Puta, va de vuelta. Y luego, no me quedaba bien el pulido. Y no me quedaba bien esto. Bueno, ahí está. En base a mi experiencia y a como veo todo, digo, hay que mirar la contraluz, por supuesto. Hay que limpiarla. Buscar a contraluz un surco de la lija 800 que se me pueda estar pasando. Pero yo no los veo. Entonces, esta capa, este lado, ya está. Ahora vamos aquí enfrente. ¿Sale? Tratando de llevar el orden que les decía. Si ya empecé con la de atrás, pues sigamos con la de enfrente, luego los laterales y luego los cuernos. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo lo que hay que explicar en cuanto a la lija 1200. Creo que en algún momento me confundí, dije 1500, pero no, esta es la 1200. Y bueno, pues les dejo video y cuando cambie de lija les vuelvo a explicar, pero sí va a seguir siendo básicamente lo mismo, ¿sale? Ahí están los perfiles. Suavecito, nada más. Así como que el peso de mis dedos. El peso de mi mano, de mis dedos, suavecito. Suavecito, pero sí hay que darles. Sí hay que darles. Para que el tacto cuando la guitarra se agarre de ahí sea suave, sea bonito. Todo lo que me faltó aquí, los cuernos, las puntas, muy suave, muy suave, muy suave. Todas estas curvas, la punta de los cuernos, este perfil, esa agüita. No voy a usar asiento. No voy a usar asiento porque ya, repito, ya está nivelada. El asiento es nada más para nivelar. Entonces, así con mis dedos. Ya, miren, ya doblo aquí para entrar también, agarrar el perfil, el contorno, que lo hemos estado evitando todo el tiempo. Bueno, pues ahorita ya ahí lo que agarre suavecito está bien, no me molesta. Lija 1500, pero muy importante, chavos. Primero fui a cambiar el agua, porque el agua se va ensuciando. Obviamente, conforme vamos enjuagando ahí las lijas, el agua se va ensuciando. Pues imagínate que limpio la lija y regreso y trae partículas. Entonces, en vez de estar limpiando, pues más bien ya está ensuciando. Así es que agua limpia. Cada que cambien de lija, cambien su agua. Y ahí les va otra, se siente donde está sacando el surco, como que se atora, donde está chambeando más, como aquí, se atora y suena más. Donde ya lijo sabrosito, se desliza más fácil y el sonido es menos, como aquí.
Ok, bros, pues voy por la última lija. Y aunque no lo crean, pues el brillo está a punto de salir en cuanto usemos el pulimento en encerna. Entonces... Ok, bros, pues llegamos prácticamente a la parte final de todo el viaje. Vamos a pulir, a sacar ya el brillo. Y para eso vamos a usar el destornillador eléctrico. Los pads que les había dicho que son para pulir, así se llaman, pads para pulir, los venden en Amazon. Vamos a usar el pulimento en 300 Heavy Cut. ¿Sale? Y voy a comenzar poniendo un poquito aquí, unos puntitos. No se trata de atascar porque finalmente podemos ir poniendo más. Miren, así más o menos distribuido en el pad. Ahí se ve, ¿no? Y, importante, poquito de agua. Poquito de agua para que se desplacen mejor los pads, ¿sale? Y ahí les va, aquí sí se va a empezar a salpicar, entonces tengan cuidado con lo que tengan a los lados para que no se les haga un desastre con la salpicada. Voy a dejar correr, que se mueva libremente el desarmador y no voy a recargar peso mío, sino simplemente el peso que tiene el desarmador, así, tal cual, ¿sale? ¡Pum! Y nunca voy a dejar que se quede el pad en un solo lugar estático, siempre lo voy a estar moviendo, 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 ¿sale? Sin miedo. Sin miedo, parejito. Ojo, no así, no así, no. Derechito. Derechito, derechito. Sin parar mucho en un solo lugar. ¿Sale? Tiene que haber movimiento porque esto funciona por calentamiento, básicamente. El calentamiento que genera el pad contra el poliuretano es el que va haciendo que venga el brillo. Entonces, si tú te quedas estático en un solo lugar y se calienta esto de más, va a quemar el poliuretano y va a entrar. Lo va a abrir, vaya. Y no queremos eso. Entonces, de hecho lo tenemos que ir tocando. Lo que pasa es que ahorita yo ya tengo una idea de más o menos cuánto aguanta así de un jalón, porque ya lo he hecho antes, por supuesto. A ver, ahí está tibiecito, o sea que va bien. Aquí es donde voy a usar este trapo, que es de los que estos los venden en Walmart, pues en muchos lados, en AutoZone, pero es el blandito, es la microfibra, pero blandita, así como la nuda, ¿sale? No es la microfibra, digamos, rígida. Y miren, así como tallando un poquito, tallando, pero el trapo no es más, o sea, no es para seguir puliendo con el trapo, sino más bien para ir quitando. Híjole, está sonando el teléfono. Que nos esperen porque es el momento cúspide. Este no es el último brillo, acuérdense que tenemos ahí el otro pulimento. Pero ya debemos de, con este, empezar a ver resultados. Y bueno, yo sé que muchos de los rayoncitos o detallitos que están quedando en la cámara no se van a apreciar. Yo los empiezo a apreciar aquí. Ustedes los van a poder ver en vivo en su pieza. Y bueno, pues sobre de esos ahorita ahí voy a concentrar un poquito más el pad con más polish. ¿Sale? Porque
pues evidentemente todavía quedan algunas rayas del lijado. Y acuérdense que el pulimento básicamente es otra lija que tiene que sacar los surcos de la última lija, que fue la lija 2000. ¿Sale? Pero miren, aquí empieza a salir el resultado. Se le ven todavía muchos rayoncitos finitos que a contraluz, que pues se los tengo que ir sacando. Pero bueno, ahí está el brillo, todo va muy bien, pero sí le falta otro poquito. Sigue siendo un proceso de paciencia. A ver, vamos a pasar el trapo y ver qué nos revela. Ahora es bueno dejar reposar entre, pues digamos, entre mano y mano de polish, ¿no? Esta es una mano, esta sería la segunda mano. Entonces, después lo voy a dejar reposar, que se enfríe la superficie y le volvemos a dar unos 5 minutos. Nada más el chiste no es no estar dale y dale y dale y dale y dale, porque te lo acabas, te lo llevas. Bien, le veo rayoncitos propios de las lijas finas, de la lija 2000, que es la última que usamos. No le veo ningún surco fuerte, grave, que yo diga, puta, regrésate a lijar porque hay un surcote. Y estoy viendo, ya sé que en la cámara no se va a alcanzar a distinguir, no voy a batallar ya con eso, pero bueno, estoy viendo que aquí le falta en las dos puntas, falta aquí y le falta aquí, ¿ok? Hay que revisarla. Entonces no le voy a poner más, sino con el que ya tiene, pero sí un poquito de agua. E igual que con las lijas, o sea, aquí le falta en la punta, pero no me quedo ahí en la punta parado, sino me tengo que extender, porque si no, pues me acabo el área. Luego voy a hacer ahí un hoyo. Aquí falta, hay que mover la pieza, porque si está faltando aquí es justo porque no llego. De este modo y ya puedo llegar bien. Y la otra punta me faltaba. Le doy donde me pidió más, pero me extiendo. Paso por acá y remato aquí. Menos que tibio, ¿sale? Por favor, el trapo que usen para esto, pues que esté limpio antes de limpiar la guitarra, pues lo sacuden para que no vaya a tener una partícula. Imagínate que yo tengo una partícula ¡tras! Y luego que está caliente el poliuretano, pues más. Entonces, un trapo nuevo cuesta muy barato. Para cuando vayan a hacer su pulido, pues compren sus trapos nuevos. ¿Sale? Voy a dejar que enfríe, porque también al enfriar se consolida de diferente forma el poliuretano. Se contrae o se expande de acuerdo a la temperatura. Entonces voy a dejar enfriar y ya puedo juzgar mejor, pero les enseño cómo va el brillo. Así vamos. Así vamos, se ve muy bien. Se ve precioso, la verdad. Ahí vamos. Bueno, lo voy a dejar enfriar y regresamos.